cuando me preguntan, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí en México, verdad? Entonces les digo yo, estoy estudiando las pitahayas. Pero cuando menciono pitahayas, la primera idea que se le viene, es el fruto que tiene las espinas con espina, frutos con espina. Y entonces ya se observa un problema de identificación con las plantas, al menos con este término de pitahaya, ¿verdad? Ya que es aunado tanto a especies del género Stenocereus, que es el más conocido, creo yo, ¿verdad?, acá en México, y del que vamos a hablar ahorita es este género, el género Selenicereus, que antes estaba ubicado, o mejor dicho, del grupo Hylocereus, que ahora está en el género Selenicereus. La diferencia radica en que el género Stenocereus tiene un crecimiento columnar, ¿verdad? Y el fruto presenta areolas con espinas, a diferencia del grupo Hylocereus, que tiene un crecimiento trepador hemiepífito y que el fruto presenta brácteas, ¿verdad? Y no tiene espinas. El grupo Hylocereus se distribuye desde México, en todas las zonas tropicales, subtropicales y áridas de México, centro y parte de Sudamérica, ¿verdad? Tiene una amplia distribución y también existen algunas especies en las Antillas. Entonces, recientemente esta tribu ha sido tratada por Korokova y colaboradores, en donde ubican al género antes conocido como Hylocereus dentro del género Selenicereus, basados en datos moleculares y morfológicos. Ellos registran 15 especies de este grupo para toda la región. Como mencionaba antes, las características principales, digamos, que vamos a ubicar en este grupo Hylocereus es su crecimiento, su forma de crecimiento, que es, lastimosamente no se ve muy bien, ¿verdad? Pero tiene un crecimiento hemiepífito, siempre necesita de un soporte para crecer, y este soporte lo hace a través de la generación de raíces adventicias. Presenta tallos con 3 costillas, generalmente, hay algunos casos que son aplanados, y sus frutos con presencia de brácteas y no presentan espinas en la mayoría de especies. Entonces, ¿por qué las pitahayas, verdad? Cuando se empieza a profundizar en esto, se observa que la comunidad lo utiliza como fruta, ¿verdad? Como fruta, lo utiliza, incluso hacen helados, ¿verdad? O sorbetes, le decimos nosotros allá, en refresco, o incluso últimamente que está teniendo una producción bastante grande por cuestiones de comercialización y se está colocando en el mercado principalmente internacional, ¿verdad? Debido a su capacidad de ser una fruta exótica, ¿verdad? Su color, su forma es muy atractivo para la gente extranjera, principalmente en el mercado de Estados Unidos y en Europa, y además por su valor nutritivo. Hay en México hay bastantes estudios, hay estudios bastante fuertes sobre varios aspectos de las pitahayas, del grupo Hylocereus. Desde el cultivo, producción, comercialización de las pitahayas, elementos sobre polinización, se reconocen algunos estudios que he realizado principalmente por murciélagos y por mariposas nocturnas, por papalotas, ¿verdad? Muy en menor escala, producido por abejas, que principalmente he registrado que roban más el polen y que ayuden a la polinización. También ha sido estudiado desde el punto de vista de la distribución. Acá en México hay un profundo estudio sobre la distribución, adaptaciones al cambio climático. Hay estudios también sobre el uso, la alimentación,
medicina, el elemento cultural y también desde el punto de vista como una planta de ornamental. Y últimamente, en este año, salió publicado un artículo en donde utilizan principalmente a la especie de Hylocereus undatus para analizar la pérdida o no del conocimiento tradicional en Yucatán. Entonces, si a través de esta especie como modelo para reconocer cómo se ha ido cambiando o transformando el conocimiento ancestral del uso de huertos caseros, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué conocemos sobre la selección, sobre la clasificación tradicional que la gente hace en el campo, ¿verdad? ¿Cuánto se conoce de cómo los ubica? ¿Qué caracteres está utilizando para seleccionar, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que más le gusta? ¿Cuál es la planta que ellos llevan a su casa o lo cultivan de alguna manera? Entonces, sobre este elemento de la selección y clasificación es pobremente abordado este grupo, ¿verdad? Sí hay estudios, por ejemplo, del doctor Casas sobre la domesticación y clasificación y selección, pero en Stenocereus. En el grupo Hylocereus no se ha trabajado mucho. Y uno de los aspectos importantes de este grupo de pitahayas es su valor nutritivo, ¿verdad? Presenta cantidades considerables de fósforo, de calcio, de ácido ascórbico y un nivel de dulzura bastante interesante, ¿verdad? Y esto lo coloqué acá basado en un estudio porque también como parte de la investigación es medir si las personas lo seleccionan a los frutos basados en la dulzura. Entonces, por ejemplo, acá en México, en estos registros, cómo ha duplicado de un año del 2015 al 2016, cómo ha duplicado la producción acá en México, ¿verdad? Ha duplicado la producción. En la región de Centroamérica, Nicaragua es el mayor productor de pitahayas, ¿verdad? Incluso de toda la región. Después de Colombia se ubica en uno de los mayores productores a nivel de América. Ahora, lo contradictorio o de alguna manera interesante es que este cultivo de esta planta americana lo hacen más bien países extranjeros, ¿verdad? Que, por ejemplo, estos que tienen la mayor área de superficie, porque han encontrado un valor interesante de producción y de comercialización en esta fruta, ¿verdad? Algo que me llama la atención en este estudio es que para El Salvador registran una superficie de 10 hectáreas de cultivo de pitahaya. Esta, según el estudio, es de lobo de pitahaya amarilla, de Selenicereus megalanthus, pero pues ya vamos a contarles qué pasa con eso. Entonces, ¿cuánto conocemos en el país de las pitahayas? En el 2015 realizamos un estudio y registramos 2 especies de pitahayas de Selenicereus guatemalensis y undatus. Esta especie de Selenicereus undatus es la más conocida y ampliamente distribuida, ¿verdad? De lo poco que conocíamos hasta el 2015. Y guatemalensis, una especie que ha sido pobremente documentada, sus caracteres diagnósticos no están bien establecidos, de tal manera que a veces reconocerla en campo resulta un poco difícil, ¿verdad? A través del estudio también me hicieron llegar estas y otras imágenes del cultivo justo de Selenicereus megalanthus en El Salvador. Por el tiempo en campo pues no pude profundizar mayor, pero lo voy a hacer. Un problema en este grupo Hylocereus es la amplia variedad morfológica que tiene, ¿verdad? Y justo esto hace un poco complejo la identidad, darle una identidad a los especímenes.
Por lo tanto, es importante realizar ante esta situación de la documentación pobre de las especies, que no sabemos en El Salvador cómo la gente utiliza la pitahaya, para qué las usa y todo esto. Entonces es interesante documentar la variabilidad morfológica, la preferencia de la población por los frutos, y basados en que el aprovechamiento de esta fruta es muy pobre, ¿verdad? Poco se hace, a pesar de que han existido esfuerzos gubernamentales por establecer el cultivo. Muchas de estas áreas que fueron impulsadas se abandonaron, porque en el momento de la comercialización no hubo un buen enlace con las líneas de comercialización, ¿verdad? Entonces se echaron a perder los cultivos, y algunos todavía persisten, áreas de cultivo todavía persisten, y otras ya no, ¿verdad? Otro de los problemas es que se desconoce el mecanismo del cultivo y el manejo y la comercialización, como lo mencionaba. Por lo tanto, es importante documentar el uso, la clasificación y cuáles son los criterios de selección que utiliza la gente, ¿verdad? Como primer paso para saber qué es lo que prefiere, ¿verdad? Para después atinarle a acciones futuras que vayan para una mejor producción de este fruto. De tal manera que nos permita conocer o generar un mejor conocimiento sobre la pitahaya, ¿verdad?, en El Salvador. El objetivo que nos hemos planteado es analizar los usos, distribución, criterios de selección y clasificación tradicional que los salvadoreños efectúan en las pitahayas. La hipótesis que proponemos es que los consumidores seleccionan a los frutos de pitahaya por el sabor dulce, el tamaño grande y el color llamativo de los frutos. Entonces, lo que queremos responder con todo esto es descubrir, documentar cuáles son los usos, la selección, la clasificación y cuál es la distribución que existe de las pitahayas en el país, cuáles son los problemas que tienen los que cultivan esta fruta, y si existe alguna relación entre las comunidades prehispánicas con los usos actuales del consumo de pitahaya. Dada la situación en que el periodo de floración y fructificación de las pitahayas va desde mayo a septiembre, con el Consejo pues sugirieron adelantar la fase de campo, ¿verdad? Por eso hoy les voy a platicar más bien de lo que hasta ahorita hemos logrado hacer, y más que es decir, ya se hizo una parte de esto, ¿verdad? Si no se ubicaba muy bien de El Salvador, pues está en Centroamérica, ¿verdad? Y por algo le dicen el pulgarcito de Centroamérica, porque apenas tiene 20,000 kilómetros cuadrados y tiene un rango altitudinal que va desde los 0 metros hasta el punto más alto, que es 2.700 metros, más o menos en este punto, colindando con Honduras, ¿verdad? Es el punto más alto que tenemos en el país. Y en toda el área de estudio, pues tratamos de ubicar los puntos de muestreo de una manera un poco distribuida en todo el país, que nos permitiera tener un conocimiento representativo de toda el área, basados en la presencia de la especie histórica en algunos de estos sitios, y además cubriendo algunos vacíos de información que principalmente los tenemos al oriente del país. Entonces ubicamos 10 sitios principales de muestreo. En cada uno de estos sitios, en la medida que llegábamos a cada uno de ellos, íbamos registrando la presencia de poblaciones de pitahaya en el camino, ¿verdad? Ya sea en la calle o en la vereda, o en la medida que nos adentrábamos a los sitios o a visitar a las familias. Íbamos ubicando a través de GPS la presencia de la planta, de la especie, tratábamos de identificar tanto la especie de la pitahaya como también del forófito, ¿verdad? Porque también eso lo vamos a analizar. Entonces realizamos esta fase de campo de finales de mayo hasta agosto.
y aquí, bueno, se presenta el tiempo más o menos que se dio en cada sitio. A través de la revisión bibliográfica, el establecimiento de contacto con los líderes locales y obtener los permisos respectivos tanto del Ministerio de Medio Ambiente para hacer recolecta científica, como también permisos para ingresar a propiedades privadas o áreas comunales, ¿verdad? Eso se hizo al inicio. Y en la fase de campo, pues los viajes de colecta, hasta el momento, y digo hasta el momento porque todavía me hace falta que entrevistar a más personas, ¿verdad? Pero hasta ahorita se han encuestado a 154 personas en estos 10 sitios que hemos visto. Y estas encuestas o entrevistas se han realizado tanto en áreas naturales protegidas, en áreas privadas y en áreas comunales. Para recolecta de especímenes de herbario, dependiendo del estado y de la cantidad de duplicados, ¿verdad? A veces recolectamos 1 o 3 o 4 duplicados, y uno de ellos pues va a ser enviado acá al herbario Chapa y al herbario Mexo. Todos estos están siendo procesados en el herbario del Museo de Historia Natural del Salvador. Entonces, cada viaje constó de una reunión con el contacto local, que principalmente fueron los encargados de las casas de la cultura y el encargado de medio ambiente de cada localidad. Con ellos nos ubicamos para poder dirigirnos hacia las comunidades y establecer el contacto con el líder del lugar. Y también nos sirvió para poder, que nos ubicaran qué sitios pudiésemos visitar o qué no. Tuvimos que mover algunos de los sitios que previamente habíamos establecido por razones de inseguridad, ¿verdad? Me dijeron, mira, allí es mejor que no vaya porque si entra, pues ya no va a salir. En las encuestas familiares, en cada uno de los sitios se realizó entre 13 a 17 encuestas, y esto debido a que no en todos los sitios se tiene el mismo nivel de conocimiento de las pitahayas, ¿verdad? Incluso a través de los informantes clave, usando esta metodología, pues al final opté porque en mis recorridos hacia el campo, donde encontraba una planta de pitahaya y había una casa cercana, a ellas preguntarles, porque así de que yo llegue y mire quién come pitahaya, pues aquí no sabemos, ¿verdad? Entonces fue más bien el ir a buscar casi casa por casa, o donde estaba una planta, allí preguntar en la casa más cercana. Y así fue como se obtuvo pues la información. Y ya a través del consentimiento informado se les pidió permiso para realizar la investigación, el objetivo, para tomar las fotografías, para grabar. En algunos casos nos permitieron, otras veces no, y todo eso se le pidió a la persona que se entrevistó. Serie de imágenes del fruto nos sirvió, y esa se realizó antes, para poder ubicar a la persona qué color de la pulpa era la que consumía o la que ella allí localmente ha comido, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirvió esto. Bueno, esto es lo que se hizo también en el campo, ¿verdad? Visitar las poblaciones silvestres, en el bosque, en el área de cultivo, ya sea en el huerto casero o ahí alrededor de la casa. El cuestionario o el instrumento que utilizamos fue de 58 preguntas, ¿verdad? Y bueno, y esta es la estructura. Así un poquito más rapidito, bueno, vamos a utilizar y analizar toda esta información con análisis que nos permitan establecer la relación o si es significativo o no entre una variable y otra, ¿verdad? Si dependen o no. Y dentro de los resultados preliminares tenemos 108 entrevistas realizadas, más o menos el 80% del consumo de frutos se obtiene de vida silvestre, ¿verdad? Hasta ahorita el área documentada de cultivo son 6.200
metros cuadrados. Y algo interesante es que la fruta comercial urbana proviene del extranjero y la local se comercializa en los mercados locales, ¿verdad? Bueno, aquí un poquito de cómo va la situación de los herbarios, las entrevistas y las áreas de cultivo. De los nombres comunes, pues ahí vemos que también, igual que acá, hay un problema de que se confunde con muchas cosas, ¿verdad? Y me pasó en muchos de los casos que me llevaban a ver otra planta y no la que yo andaba buscando. Bueno, ahí más o menos de quién es quién. Y bueno, de los usos como ornamental, el consumo como fruta, aquí como mascarilla para limpieza facial, y acá una que muestra la venta local. Y esta fruta nos dio la mayor dulzura, ¿verdad? Que hemos registrado hasta el momento, incluso está un poquito más arriba de la documentada por acá en México. Y uno de los problemas es justo la variación morfológica que tiene este grupo, ¿verdad? Que es bien amplio, ¿verdad? Nada más ahí en el país pues hay una amplia diversidad. En cuestión de clasificación, las personas identifican a los frutos como pitahaya de árbol, a esta forma, a pitahaya cimarrona, silvestre, y la orejona. Esta orejona es una variedad cultivar de Nicaragua y que la han llevado justo para la producción. De la distribución se han registrado hasta el momento 598 localidades de presencia de pitahaya en El Salvador. Y acá les muestro nada más un ejemplo del primer viaje de cómo va comportándose la distribución de la pitahaya, ¿verdad? Lo que se ve como amarillo, que debería de ser rojo, es Seleucerius undatus, y lo que está de azul, que debería ser celeste, es guatemalensis, ¿verdad? Y la ruedecita amarilla grande presenta el sitio de colecta número 1, que fue Anamorós, en el departamento de La Unión. Bueno, y algo que fue como general o más frecuente es que la gente reporta que consumir pitahaya es un recuerdo de infancia, cuando no tenían nada que hacer y andaban en el monte para arriba y para abajo y comían lo que hallaban, ¿no? Entonces es recordar la infancia principalmente. Gracias.